Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, los integrantes son Juan David Laverde Ochoa, Paula Daniela Barón Bonilla y Samuel David García Carrillo. Esta va a ser nuestra tabla de contenidos que vamos a ir presentando durante este video. Hola, buen día. ¿Alguna vez se han preguntado por qué su café se enfría lentamente o cómo un helado comienza a derretirse al dejarlo en la mesa? La respuesta a estas preguntas están en la ley de enfriamiento de Newton, que nos dejó una fórmula simple pero poderosa para poder describir el enfriamiento o calentamiento de los objetos cuando interactúan con el medio ambiente. Bueno, voy a comenzar brindando un contexto y resulta que fue por allá cuando Newton, a sus 60 años de edad, se desempeñó como responsable de supervisar la calidad de las monedas en la Casa de Moneda de su país. Seguramente se interesó aún más por los temas como la temperatura, el calor y el punto de fusión de los metales. Resulta que un día observó que al calentar al rojo vivo una barra de hierro y después retirarla del fuego, esa barra se enfriaba más rápidamente cuando estaba muy caliente y más lentamente cuando su temperatura ya se acercaba a la temperatura del ambiente. Bueno, aquí fue cuando observó que el ritmo al que un objeto cambia de temperatura depende de cuán diferente sea su temperatura del ambiente. Es decir, cuanto mayor es la diferencia de temperatura, más rápido se enfría o calienta según sea el caso. Esa es la clave. Bueno, ¿en qué consiste esta ley de enfriamiento de Newton? En pocas palabras, nos dice que cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura del objeto con su entorno, más rápido se va o a enfriar o a calentar dependiendo de la situación. ¿Para qué nos sirve? Esta ley nos ayuda para saber el tiempo específico en que un objeto va a llegar a cierta temperatura o al revés, saber la temperatura exacta que va a tener un objeto en un tiempo específico. Eh, ¿Cómo se aplica? Por medio de esta fórmula, de esta ecuación, que tenemos un diferencial de la temperatura respecto al tiempo. Tenemos estos valores, que este es la tasa de cambio de la temperatura. Esta es la K, que son las propiedades más del objeto. Tenemos la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente. Continuando, como es una derivada, vamos a integrar, pero antes vamos a convertir esa derivada a esta otra nomenclatura y tenemos acá la derivada de t respecto al tiempo. Vamos a pasar el tiempo de t a multiplicar y esta parte a dividir. Pasamos acá, integramos ambas partes. Esta sale indirecta, esta también sale directa. Aquí nos sale como un logaritmo natural del denominador, o sea, de la temperatura menos la temperatura del ambiente, igual. Y esta integral es la constante y la integral de dt es t más la constante. Y despejando un poco nos quedaría tal que así. Esta es la que vamos a usar para despejar y resolver estas incógnitas. Tenemos acá un ejemplo práctico de una barra metálica cuya temperatura inicial es de 10 centígrados, 10 grados centígrados. Se deja caer en un recipiente que contiene agua con temperatura de 80 grados centígrados y la temperatura de la barra aumenta 5 grados centígrados después de un segundo. Nos pregunta de determinar la temperatura de esta barra metálica después de 10 segundos y cuánto tiempo deberá de transcurrir para que la temperatura de la barra sea de 30 grados centígrados. Muy bien, aquí vamos a, por medio de esta ecuación, vamos a despejar la constante C y la constante K. Esto nos ayudará más adelante para despejar el tiempo y la temperatura. Acá podemos reemplazar el tiempo inicial, que es cero, y como esta parte del exponente nos queda cero, cualquier cosa a la cero nos da 1, despejamos un poco y acá nos quedaría de esta forma. El C es igual a la temperatura del objeto inicial menos la temperatura del ambiente. Reemplazamos con los valores obtenidos y nos queda que equivale a menos 70. Hacemos algo similar para despejar K. Acá vamos a pasar de aquí la temperatura del ambiente a restar, después pasamos la C a dividir, logaritmo natural, de aquí nos queda KT, dividimos ambas partes por T
y nos queda únicamente k igual a 1 sobre tiempo multiplicado por el logaritmo natural del tiempo del objeto menos la temperatura, temperatura del objeto, qué pena, menos la temperatura del ambiente sobre c, y reemplazando nos quedaría 15 menos 80 sobre menos 70, el logaritmo natural, que nos da menos 0.0741 aproximadamente. El ejemplo acá, continuamos ya para despejar la temperatura y el tiempo. Para despejar la temperatura, empezamos desde acá, de esta ecuación, reemplazamos los valores que ya tenemos, seguimos resolviendo y nos da que la temperatura, cuando pasen 10 segundos, va a ser de 46.68 grados centígrados aproximadamente. Hacemos lo mismo en esta parte, sobre respecto al tiempo, y reemplazando igual con los valores, nos queda que el tiempo necesario es de 4.53 segundos aproximadamente para que tenga una temperatura de 30 grados centígrados. Bueno, ahora vamos a abarcar la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las energías relacionadas con la ley de enfriamiento de Newton? Bueno, como definimos anteriormente, la ley de enfriamiento de Newton relaciona la tasa de cambio de la temperatura de un cuerpo con la diferencia de temperatura del objeto y su entorno. Entonces, cuando estamos hablando de esta ley, las energías involucradas están principalmente relacionadas con el calor y la transferencia de energía térmica. Por lo que las energías que vamos a abarcar son principalmente tres, las cuales estaríamos hablando de la energía térmica, la energía interna de un sistema y la energía cinética. Bueno, para empezar vamos a hablar de la energía térmica, la cual se define como la energía almacenada en el cuerpo debido al movimiento de sus partículas, átomos o moléculas. Bueno, esta energía está relacionada estrechamente con la definición del calor, por lo que también para hablar de esta energía se nos hace necesario definir qué es el calor. Cuando hablamos de la energía térmica y el calor, hablamos de dos conceptos totalmente diferentes, pero que se relacionan estrechamente. Cuando hablamos de energía térmica es, por decirlo así, una propiedad que puede poseer un cuerpo. Cuando hablamos de calor, el calor es el proceso relacionado con la transferencia de la energía térmica entre dos sistemas, o ya puede ser entre un cuerpo y su entorno. Entonces la energía térmica y el calor están estrechamente relacionados, pero no son exactamente lo mismo. A continuación, seguimos hablando de la energía interna de un sistema. La energía interna de un sistema abarca la suma de todas las energías a nivel microscópico. En cuanto a esta definición, las energías a las que nos referimos cuando hablamos a nivel microscópico es a la energía cinética y a la energía potencial de las moléculas o los átomos que conforman el objeto o el sistema. Entonces, para hablar de la energía cinética potencial atómica, es la energía cinética a nivel microscópico y está relacionada con el movimiento de las partículas dentro del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de transferencia de calor en un cuerpo, en un sistema, tenemos que incluir esta energía porque sabemos que el calor se puede relacionar con el movimiento de las partículas del sistema. Entonces, a mayor movimiento de las partículas del sistema, es mayor la temperatura del cuerpo. Y recuerden, chicos y chicas, la ley de enfriamiento de Newton no solo explica por qué tu comida se enfría, también tiene muchas otras aplicaciones prácticas. De hecho, en la industria alimentaria sirve para saber cómo los productos pierden calor y así ayudar a diseñar mejores empaques. También en procesos tan delicados como en la medicina, que se utiliza esta ley para conservar órganos a temperaturas ideales para un trasplante. Por aquí tenemos la webgrafía para que profundicen sobre el tema y muchísimas gracias por la atención prestada. Que estén muy bien.